Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Qué gusto verte como todos los jueves y me encanta que le vas a poner nombre y apellido a esas mañas o conductas que de alguna manera son consecuencia de una desestabilidad, ¿se dice así? De la salud mental y que muchas veces consideramos normales. Date, Blin, date con los saludos primero obligados del día de hoy. Mi querida Isabel, te ves espectacular, te lo había dicho y te lo digo al aire, ¿cómo no? Ya le pancha fresca, lechuga como fresca como siempre. Querido público, un placer como siempre estar con ustedes. Saludos al Ponce, por favor, y a todos los PPLs. Ahorita me estaba diciendo Isabel que a ver cuándo los vamos a visitar. Sí. Esperemos que pronto andaremos por allá. Entonces, Isabel, fíjense bien, querido radioescuchas, el día de hoy vamos a hablar de un tema escabroso que tiene que ver con tolerancia. Todo el mundo andamos intolerantes, pero hoy te quiero invitar a que hagas una reflexión y entiendas que tú vives tu historia en primera persona. Tú eres el protagonista de tu propia historia, pero eso no significa que tú seas el único protagonista y hay que darnos cuenta que simultáneamente ocurren en otros universos paralelos otras historias con otros protagonistas. ¿A qué me refiero con esto, queridos radioescuchas? Resulta que andamos por la vida pensando que yo soy la única persona que padece de la salud mental, que yo soy la única persona que estoy ansioso, ansiosa, o sea, derivado de esta lógica de pensamiento que te acabo de presentar, pues tú andas por la vida pensando que tú eres el único, la única que la estás pasando mal. Me encanta, por ejemplo, que de repente te llama la gente y te dice, ay, no, es que está haciendo un calorón. O sea, y tú dices, es que yo vivo también aquí, yo también, o sea, no me tienes que avisar claro que hace calor. Vivo en este mismo círculo del infierno que tú, ¿no? Entonces, pero es interesante cuando observas y te das cuenta que todo el mundo está viviendo su experiencia en primera persona. ¿Qué tiene que ver esto con salud mental? Fíjense, queridos radioescuchas, que el día de hoy tenemos que hablar de cosas escabrosas. Por ejemplo, piensen ustedes, queridos radioescuchas, que del 100% de las personas que padecen un trastorno mental, solamente el 19% está recibiendo un tratamiento. Del 100% de las personas en México que tienen un trastorno mental, solo el 19% recibe atención. Está en tratamiento. Es correcto. Psicológico, acompañamiento, terapia, medicado si es necesario. Ok. Ahora, súmenle, por si no fuera poco y dices, caray, por si no fuera poco, súmale que las personas tardan entre 4 y 20 años desde la aparición del primer síntoma de la enfermedad, 4 a 20 años para recibir atención, para pedir atención, para acercarse y decir, caray, yo creo que esto no está bien y yo creo que ya necesito atención psicológica. Antes de eso, intentan todo. El Feng Shui, se van de rodillas a la base. No, intentan todo. Ajá. Uh-huh. Pero entonces, imagínate esta estadística. Hay otra estadística que nos dice que 1 de cada 4 personas padece o va a padecer de ansiedad, por ejemplo. O sea, si usted, querido radioescucha, no ha tenido su aproximación con la ansiedad este año, de aquí a diciembre todavía alcanzan. Si con los útiles escolares no fue suficiente, si con el calor, todavía faltan los huracanes, gente, y un montón de cosas bonitas que vienen, ¿no? Los desvelos, etc., cosas que nos faltan por vivir este año. Todavía tiene oportunidad de tener su colapso nervioso del año, ¿cómo no? Y ponerse al día, Uh-huh. Yo tengo una pregunta, mi querida Evelyn. Todas estas situaciones que me ponen en riesgo de desregulación en mi salud mental, pues son situaciones a veces cotidianas, a veces son situaciones críticas, ¿no? Pero bueno, cada quien las vive y las experimenta en su contexto. Cuando se desregula mi salud mental y entonces empiezo a desarrollar estas mañas o conductas compensatorias, la pregunta es, ¿no es esto también una manera de sobrevivir a esa desregulación? Claro. Yo sí. Es survival mode. Es correcto. A eso va el tema del día de hoy. Si esa es la realidad de la salud mental,
pues que te andamos manejando aquí en México, ¿verdad? si así está el precio del dólar, ¿no? Por así decir, el kilo de milonga, como decimos, así está la cosa. Luego entonces tú andas por la vida y andas tratando de vivir tu vida de la manera más funcional que eres capaz. Exacto. A eso le llamamos malamente, porque eso es muy debatible y van a empezar a sonar los teléfonos ahorita, pero le llamamos fingir normalidad, pues, ¿no? Que ya ahí si te pones filosófico, pues esto de la normalidad es muy debatible, ¿no? Claro. Pero entonces para fines terapéuticos vamos a hablar de que tratas de ser un adulto funcional o una persona funcional. Para que tú logres entonces, es como cuando tú te truena la rodilla derecha. Y como te truena la rodilla derecha, entonces te empiezas a recargar en la izquierda para poder seguirte transportando. Bueno, estás escribiendo mental, mi vida tal y como es con la rodilla, pero bueno, ok, va. Yo iba a tener salud mental, gente, pero se me tronó la rodilla. Ajá, exacto. Entonces, así pasa, gente. Lo que hacemos es compensar, el cuerpo compensa. Bueno, con la salud mental es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un TDAH, esto significa que tengo una inmadurez del lóbulo frontal. Y hay cosas que por esta inmadurez del lóbulo frontal, no logro dominar. Por ejemplo, la percepción del tiempo, la constancia de objetos. Traes una cosa en la mano y luego ya no la traes, ¿no? Y dices, ¿dónde la dejé? ¿No? Entonces, sí, claro. Entonces, las personas que tenemos TDAH a veces generamos un TOC compensatorio. Ajá. Un trastorno obsesivo compulsivo compensatorio, que no es un trastorno, sino un rasgo de personalidad compensatorio. O sea, puras mañas, gente. Wow. Sí, tal cual. Puras mañas que te van ayudando a ser funcional. ¿Cuáles son esas mañas? Pues entonces, de manera obsesiva, cuando llego a la casa, genero rituales en donde cuelgo las llaves obsesivamente siempre en el mismo lugar. Y esto me garantiza que no pierda yo 4 horas diarias buscando las llaves, porque pues entonces ya no soy funcional. ¿Va teniendo sentido entonces? Sí, claro. Entonces cuando te vuelves como medio friki, medio neuroticona del orden, pero es, en mi caso, por ejemplo, les puedo platicar que es un TOC compensatorio. Pues es una maña compensatoria. Queridos redescuchos, en este momento abro hilo, llámenos a cabina y díganos cuáles son esas mañas que salvan tu vida. Ponerle post-it a la agenda, ponerte 5 alarmas para poderte levantar. Por favor, déjennos saber qué locuras hacen para poder ser funcionales y coexistir. Yo tengo un caso que es un caso de la vida real, dijera la señora Pinal, de una paciente que tenía un trastorno por atracón. ¿No? Y ustedes saben que yo soy nutrióloga, atiendo personas que tienen trastornos de conducta alimentaria. Esta mujer tenía un trastorno por atracón y ella lo que hacía era levantarse en las noches a comer indiscriminadamente una cantidad abusiva de comida y no lo podía controlar, ¿no? Conforme fue acompañándose de terapia y demás, descubrió que el comer compulsivamente en las noches a manera de atracón era una forma de compensar o de tratar de regular el que tenía ella ganas de lastimar a sus familiares cercanos. Estaba sometida a una situación de violencia que la sometía a un nivel de estrés tal que ella tenía pensamientos de querer lastimar a esas personas que le ejercían violencia. Entonces, la manera en la que lo aliviaba o lo compensaba o lo fugaba era comiendo compulsivamente. Entonces, es increíble cómo el cerebro encuentra maneras, vamos a entrecomillar, de protegernos, ¿no? En esta conducta maladaptativa que podríamos identificar como atracón o comer compulsivamente, pues está mejor que ahorcar al pariente. Exactamente. Siempre. Entonces, imagínate el nivel al que llega nuestro cuerpo de recurrir a estas conductas, ¿no? Para incluso protegernos de algo peor, ¿no? Y no es que esto sea la norma y esto sea lo que todos el tiempo sucede. Hay veces que estas conductas maladaptativas son peores, ¿no? Que gestionar de otra manera tu mal. Pero imagínate al grado que llegó esta paciente. Hasta entre perros hay razas y hay niveles. O sea, a veces de los males, el menor, ¿no? Sí. Entonces,
lo ideal, Isabel se queda pestañando, así como, ¿qué dice? Se me vinieron a la mente como mucho. No entendí lo de los perros y las razas, pero bueno. Es que ahí les va. Dentro de las conductas, tú puedes tener adaptativas y maladaptativas. Entonces, si ya te vas a ir por una maladaptativa, lo que está planteándole Pancha es, ya son maladaptativas, pues a lo mejor se agarra la menos maladaptativa que tiene a la mano. ¿Sí? Sí. Entonces, a veces desde nuestro privilegio o desde nuestro no entender decimos, ay hombre, es que te la pasas limpiando, es que te la pasas comiendo. Nos burlamos, les ponemos sobrenombres, criticamos, porque estamos asumiendo que yo soy la única persona que tengo problemas en la vida y que la otra persona sigue haciendo lo que está haciendo nada más porque sí, ¿no? Entonces, de ahí la empatía de entender que hay signos y síntomas que te tendrían que ser un indicador de que no hay salud mental, de que la persona está luchando de manera, pues, maladaptativa en este caso, con su humanidad. Ahora, ojo, hay maneras adaptativas de canalizar tu ansiedad, tu estrés, tu frustración. Por ejemplo, el deporte. Pero ¿cuándo se vuelve maladaptativo? Cuando se vuelve neurótico, cuando te estás lesionando y no puedes descansar, cuando ya se vuelve obsesivo, cuando ya te empieza a limitar en tu goce y calidad de vida, pues, ¿no? Que mucho hemos hablado de eso, Ale Pancha, ¿no? Con esta cultura de la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, en donde estas conductas que en teoría te van a hacer bien, te empiezan a generar otros males, ¿no? El aislamiento social, el lastimar a tu cuerpo, el no poderte recuperar, incluso económicamente empieza a haber afectaciones, ¿no? Entonces, lo que originalmente era una conducta que te iba a ayudar a compensar un mal, o una desregulación emocional, pues acaba siendo el problema más grande. No, y pensando un poco en esto, pues todas las adicciones son el resultado de un problema de salud mental. Es una necesidad química del cuerpo a la depresión, a la ansiedad, a otras muchas cosas que puede estar pasando en tu corazón, en tu mente, y que necesita para poder sobrevivir. O sea, es increíble cómo de repente satanizamos tanto este tema de las adicciones, pero si nos vamos con un hilito, pues llegamos al fondo de esto y son los problemas que todos tenemos. Pero estas personas que tienen una predisposición, a veces hasta genética a la adicción, están pasando por una situación y una crisis de salud mental o fue una crisis de salud mental la que los llevó a estas conductas, ¿no? Hay varias preguntas del público. Por acá nos dicen, ¿habrá alguien que viva sin ansiedad en este mundo globalizado? La nunca puedo decir esa palabra. La procrastinación. Ok, gracias. ¿Procrastinación es una maña o una conducta? Depende, voy a sacar respuesta de psicólogo. Querido auditorio, la ansiedad o la ansiedad, como le dice el perrito Chimps por ahí, no es inherente al ser humano, pues. Es una emoción que manejada de manera adaptativa obedece a la selección natural. O sea, necesitas poquita ansiedad para poder disfrutar de tu vida, para poderte sentir vivo, para poderte sentir viva, para sacarle la vuelta al perro que te ladró y sacó el hocico en la reja y está a punto de morderte el pantalón, para correr antes de que te cierren el portón, para dejar al chamaco. Claro, es como necesitamos sentir miedo, ¿no? Para protegernos de muchos peligros. Necesitamos sentir y experimentar de primera mano estas emociones que típicamente clasificamos como negativas o como indeseables, cuando la realidad es que tienen una función de existir en nuestras personas, ¿no? Exacto, la ansiedad es la que te dice, corre, muévete, sal de ahí. También te dice, sal de ese mal amor. Ajá. También te dice, no compres eso. Paga lo que debes. Pero tenemos que hacernos estas preguntas, Evelyn. O sea, ¿por qué traigo ansiedad? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene? Casi siempre hay un camuflaje ahí. O sea, es bien difícil identificar porque al cerebro no le gusta reconocer eso que le está doliendo, ¿no? Eso que le está cobrando la factura. Tengo un
corte y otra pregunta, con eso me voy a ir para regresar con respuestas, más lo que se sume. Radio Follower participa. Mañas o conductas que son consecuencia a una crisis de salud mental y no lo sabía. 624-122-2124. Y nos dicen, yo adelanto mucho el reloj para poder llegar a tiempo y a veces no le hago caso porque ya sé que tengo más tiempo. Esa es una maña o conducta. La risa de Blin lo dice todo. Corte y regresamos con más. Estás en Isabel y su café. ¿Sabes cuál es el yoga más practicado hoy en día? ¿Cuál? Yo gasto. Isabel y su café. Dentro del hotel, persona que dice que adelanta su reloj para no llegar tarde y aún así se hace pato. Amo. Me dio risa porque yo también lo hago. También. Fíjense bien, queridos radioescuchas, le vamos a cambiar a Isabel esa pregunta de por qué sentimos ansiedad y te dejo con la tarea de que te preguntes para qué estás sintiendo esa ansiedad, qué te está avisando esa ansiedad. No te preguntes por qué, sino para qué. Y lo otro que te voy a decir es, recordemos, queridos radioescuchas, hay pequeñas mañas como morder la quesadilla ajena o meterla... Esas mañas las tienen mis hijos. Antes de agarrar su plato están picando el mío y el de su papá. Ay, cómo me da coraje. Claro. Esas son mañitas para demostrar afecto, Isabel. La próxima vez que veas... Me como tu plato primero, mamá, porque te quiero. Claro, siempre sabe más rico la quesadilla ajena. Y si no, que nos escriban los radioescuchas. Entonces, cualquier maña que te ayude a ser más funcional, que te haga ser mejor persona, que te ayude a lidiar con tu vida diaria, es un hábito y una maña adaptativa, es bonito y está bien y te hace único, te hace única y forma parte de tu personalidad. Pero si esta maña te limita, te roba tu paz, te mete en problema con los demás, llame ya, por favor. Aquí estamos en Salud Mental para ayudarles con sus mañas, queridos radioescuchas. Ahí está. ¿Y en qué teléfono podemos hacer cita? Porque creo que me va a urgir. 14-244-96, Ale Pancha. Y si no sufra la situación mental, no la padezca, disfrútela. Tenía un maestro que decía que habemos locos divertidos y locos peligrosos que río de radioescuchas. Mientras sea de los divertidos, gócela. Y esto es cabo. Yo soy club divertida y mi conducta compensatoria, ¿cuál cree que es? ¿Cuál cree que es? El shopping. Ay, me hace tan feliz y me da una paz interior. Aunque luego cuando ya viene la tarjeta de crédito me da así como que otra vez la crisis. Pero pues uno tiene que tener defectos, la verdad. Ni modo. Hablando de shopping, hoy hice mi declaración y el doctor Billetes ya está en línea. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.